Entonces, continuamos. Continuamos. Ya hicimos las 5 medidas para datos no agrupados. Vamos a trabajar ahora con los datos agrupados. Permiso, profesor. Usted va a decir algo con relación a cuando la variabilidad es baja o con relación a la estabilidad. Sí, que hay una tablita por ahí. Déjeme ver una imagen. Que no la tengo a mano ahora. Yo se lo voy a enviar por Telegram y le explico. Ese valor que le da el coeficiente de variación, usted lo busca en la tablita y la tablita le dice la variabilidad es media, moderada, alta. Y la variabilidad es media, moderada o alta. Que después que usted tenga ese número, tiene que analizarlo a ver cómo es. Por eso yo lo explico. Cuando yo encuentre eso, yo se lo envío. No hay problema con eso. Entonces, escriba ahora medida de variabilidad para datos agrupados, que es diferente. Medidas de variabilidad para datos agrupados. Aquí hubo un fallo. Y el fallo fue que yo borré unos números, pero lo puedo recuperar. Esto es 41. Voy a buscar unos numeritos aquí que me fueron. Uno de estadística. Decile. Ok. Decil 6. No, esto no es. 5-1. Ay, ay, ay. Esto está jodón. Era esto. Ok. Fue aquí que lo borré. Deme un momentito, que estoy buscando algo aquí que se me perdió. Ok, aquí sí. Ok, ya sí. Dos, 10, 7 y 4. Ya se vamos a trabajar. Ok. Vamos a presentar pantalla entonces y vamos a trabajar. Yo dije medida para datos agrupados, ¿cierto? Profe, permiso. Bien. Antes de eso, ¿podría dar un jet para arriba para yo tirarle foto a la fórmula de desviación media, que fue la única que no escribí, porque estaba atento a lo que usted estaba explicando? Míralo ahí. No, La media. no, a la otra, exacto, donde se busca la media. Sí, es.
Listo, profe, gracias. Entonces, vamos a trabajar la medida de dispersión para datos agrupados. A mí en el examen me van a dar una tablita. La tablita tiene esto. Tiene clases y tiene frecuencias absolutas, FI. Y yo debo buscar todas esas columnas que están ahí. ¿Cómo la va a buscar? ¿Cómo usted sabe hacerlo? Lo primero que va a buscar, si usted quiere escriba por ahí, va a agregar una columna que se llama FA menos. Todo el mundo aquí debe saber lo que es FA menos. Frecuencia acumulada menos. ¿Qué significa? Acumular de arriba hacia abajo. La frecuencia absoluta. Acumular de arriba hacia abajo la frecuencia absoluta. El 2 lo paso igual. A 2 le sumo 10. ¿Cuánto es? 12, 12. Le sumo 7 19, 19, y le sumo 4. 4. 23. Simplemente era eso. Debo agregar otra columna que se llama punto medio. Punto medio o XI como le llaman. Punto medio. Todo el mundo aquí debe saber calcular el punto medio. Las clases se suman y se dividen entre 2. Si usted suma las 2 primeras clases, ¿cuánto le da? O la primera clase más bien, o los 2 primeros límites. 1 más 3. 2, da 2. 1 más 3 da 4. Entre 2 a 2. 4 más 6 da 10. Entre 2, 5, Así. 5. 7 y 9 da 16. 16 Entre 2 8, a 8. y 10 y 12 da 22. Entre 11. 2, 11. Me imagino que usted sabe hacer eso. La siguiente columna es la que se usa para la media aritmética agrupada. Se multiplica el punto medio por la frecuencia o frecuencia por punto medio, como usted lo quiera entender. La primera frecuencia es el 2. Lo multiplico por el punto medio, que también es el 2. Para que entienda más fácil, esas 2 columnas se multiplican, las que están en amarillo. 2 por 2, 4. 4. 10 por 5, 50, 50. 7 por 8 56, y 4 por 11, 44. 44, Luego de eso, hago la sumatoria. ¿Cuánto da la sumatoria? 154. ¿Y por qué yo tuve que hacer esas 3 columnas? Porque yo voy a calcular desviación media y necesito la media aritmética. Y la media aritmética agrupada es dividir esos 154 entre esos 23 que están ahí. Y ese dato yo lo necesitaba. Por eso tuve que agregar esas 3 columnas. Ok. Entonces vamos a buscar la fórmula por aquí de la media aritmética porque necesitamos calcularla. Vamos a calcular aquí la media aritmética. Es lo mismo, pero multiplicado por FI. La sumatoria de XI por FI, ¿cuánto dio? 154. 54. 154. Y se divide entre N, que dice aquí que son 23, ¿cierto? 23. Sí. ¿Y cuánto da eso? 6.6956. 6 puntos. 59, 69, 56. 69, 56. Entonces eso se llama media aritmética. Que yo la necesitaba.
Ahora, ¿qué dice la siguiente columna? Que a cada valor de punto medio, X, el punto medio, a cada valor del punto medio le voy a restar la media aritmética. Mire los puntos medios aquí. Ujú. A cada uno usted le va a restar la media aritmética para saber qué diferencia tiene, qué desviación tiene. Entre el 2 y el 6.6956, ¿cuánto hay de desviación? 4.6956. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. La segunda, entre el 5 y el 1.6956, me imagino que hay uno. 1.6956 también. Sí. Imagino. Aquí la cosa cambia porque este es mayor. Entre 8 y 6.6956, ¿cuánto hay de diferencia? 1.3044. Y se lo voy a poner cortico así, para que no le sea tan difícil. El último viene siendo 11 y 656, 4.3044. Eso era todo. Eso era todo. Aquí dice ahora que esa columna que encontramos anterior hay que multiplicarla por FI, por la absoluta. O sea que tenemos que multiplicar esta columna azul por la columna que se llama FI, que es esta. ¿Qué da la primera? 2 por 4.6956 da 9. ¿Cuánto? 9.3912. 39.2. 12. La segunda, 10 por eso. 16.956. Sí. La siguiente, 7 por 1.3044. 9.1308. 9.1308. Y la última, 4 por 17.2176. 76. Sí. Ajá. Si sumamos todo eso, ¿cuánto da la sumatoria? A mí me da 52.6956. 52.6956. Yo lo escribí aquí, lo que pasa es que no se ve. 52.6956. Así le dio. Ok. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Profe, ahí hay un número de más. ¿Cuál? El 8 No. es 52.6956. Ok, gracias. Entonces ya tenemos eso resuelto ahí, ¿verdad? ¿Mm? Tenemos que agregar otra columna que es X menos X barra, pero elevado al cuadrado. Mire X menos X barra aquí. Esta columna la vamos a elevar al cuadrado. 4.6956 al cuadrado. $22.0486. La segunda. 69.
1.8750. Así. 1.8750. La siguiente. Dos, ¿Cómo es? profe, dos. Dos, profe. Dos. Ok. 2. 1.7014. Ok. Y la última me da 18.5278. En esa hay que hacer la sumatoria, profe. No. La que hay que hacer la sumatoria es la que dicen por FI. Ah, ok. Sí. La siguiente es lo que encontramos ahora, multiplicarlo por FI, que es la frecuencia absoluta. O sea que voy a multiplicar esto, que es amarillo, por la frecuencia absoluta. Que La es lo primera me amarillo. da 44.0972. 0972. Escuché. Ajá. La segunda, 10, eso da 28.750. 75. 75 viene siendo. La siguiente, 14, 7 por 1.7014. 11.9098. Y la última, Van 74.1112. ok. 74 puntos. 1112. Entonces la sumatoria a mí me da 158 puntos, 8682. Entonces, miren, ustedes cogen un poquito de lucha, quizás ustedes cogen quizás un poquito de lucha, de dificultad, haciendo esa tablita, llenándola. Pero después que usted la tiene llena, ya todas las medidas están hechas. Nada más es dividir números. Y no es que es tan difícil tampoco. Primero se buscó la frecuencia acumulada de FI, luego se buscaron los puntos medios, luego se multiplicó XI por FI, que es la frecuencia por el punto medio, luego se calculó la media aritmética, a cada punto medio se le buscó la diferencia con la media aritmética, cada diferencia de esa, cada desviación, se multiplicó por FI, se hizo la sumatoria, las desviaciones se elevaron al cuadrado, mírenlo aquí en amarillo, y luego se multiplicaron por FI y se hizo la sumatoria. O sea que eso no es una cosa muy allá. Si usted tiene su paso escrito, usted le va a hacer eso muy bien. Además, tiene una práctica ahí con la cual va a practicar. Que esta no es la práctica oficial. La práctica oficial es otra que ustedes van a realizar. Entonces, ya puedo calcular la medida. Dígame. Discúlpeme, que se me olvidó algo. Ahora que estamos aquí, ¿verdad? Hay que preguntar. ¿En qué columna era que se utilizaba la media aritmética? Sí. Media aritmética, la columna que dice XI por FI, que es la frecuencia por punto medio, esa sumatoria que da 154 se divide entre N, que es 23, como lo dice la fórmula. No, La profe, fórmula yo dice, eso lo sé, o sea, cómo se busca. Lo que yo digo es, ¿a cuál columna es que se le... la que sigue, XI lo dice arriba, XI que significa punto medio, menos Ajá. X barra,
que significa media aritmética. Si quiere, escríbale a esa columna, punto medio menos media aritmética. Ok. Ok. Esta columna, punto medio menos media aritmética. Medio aritmético. Ok, profe. Gracias. La otra, la columna anterior por FI, por la frecuencia absoluta. La anterior por la frecuencia absoluta. Aquí las desviaciones, que son estas, al cuadrado. Y la última, la desviación al cuadrado por FI. Entonces, aquí me piden rango, que es la primera, ¿cierto? Rango. Se llama rango interfractil, cuando es para datos agrupados. ¿Por qué? Porque rango es entre dos medidas de posición. Déjame buscar el rango entre el decil 2 y el percentil 70. Y ahí viene parte de la confusión que ustedes tienen en la práctica 1. ¿Cómo se busca el decil 2 para datos agrupados? La fórmula de la posición es n por k entre 10. N por k entre 10 o k por n entre 10. K viene siendo 2, porque voy a buscar el decil 2, ¿cierto? Multiplicado por n. N son 23 datos, mírenlo ahí. 23, que viene siendo el total de la frecuencia absoluta. 23. Y entre 10, porque es un decil. 2 por 23, ¿cuánto da? 46. ¿Cierto? Luego se divide entre 46. Y 46 entre 10 me da 4.6. Ese 4.6 es la posición. La posición. Posición 4.6. En dato agrupado, que era lo que usted me quería preguntar ahorita, ¿qué es lo que se hace? Se busca la posición en FA menos, ¿qué valor le sigue a ese número? El valor el 4. inmediatamente superior a ese. Al 4.6 le sigue el 2, No. No. le sigue el 12. Sí. Sí. El valor que le sigue es este, el 12. Entonces, simplemente yo esa columna la sombreo ahí. Esa columna la sombreo, donde está el 12, que es el que le sigue a la posición, que es 4.6. Entonces, ya con esa columna trabajo. Límite inferior, ¿cuál es? El 2. El 4. Ay, mentira. El 4. El 4. Límite inferior, el 4, míralo ahí. Límite inferior, 4. Más la posición, me dio 4.6, míralo ahí. Posición. Menos el FA menos anterior. Anterior al 12, ¿qué hay? 2. 2. 2. Entonces, menos 2 entre la frecuencia absoluta, que es 10. 10. Y multiplicado por el intervalo de clase, que el intervalo va al límite inferior, le resto el de arriba, 4 menos 1, 3, va de 3 en 3. Entonces ya tengo los resultados, el 4 lo paso igual y digo lo siguiente, 4.6 menos 2 da 2.6, por 3, ¿cuánto da? 7.8. 7.8. Entre 10, 0.78. 0.78. Y al límite que era 4, límite inferior, le sumo 0.78 y ya terminé. Ese es el resultado. 4.78. Ya tu meneo. Porque esto era la posición. Entonces, estamos claros de eso ya. Sí. Ahí tienen duda. Esas son las medidas para datos agrupados que usted decía de la práctica. Pero nos vamos a ir a la práctica ahorita a resolverlo.
Entonces, continúo con la otra medida que me piden, que es el percentil 70. Percentil 70. Los percentiles es lo mismo, pero divide entre 100. 23 datos por 70, que es el percentil que estoy buscando, entre 100. La posición me da 16.1. ¿Cuánto da 23 por 70? 1610. 610, sí. 1610. Entre 10. Entre me da 100. entre 16.1. 100, profe. Entre 100, ok. 16.1. 16.1. ¿Qué número le sigue al 16.1 aquí? El 12. 19. 19. El 19. El 19, míralo Sí. ahí. Ahí es que está el percentil 70 en el 19. Límite inferior, El 7. 7. 7. El anterior, 12. 12. 12. 12. La frecuencia, 7. 7. 7. Ya con esos 3 datos, mírenlo aquí. Límite inferior, ¿cuánto Más. es? 7, 7. míralo ahí. 7. Más la posición, que me dio 16.1, Ajá. menos F 12, que el anterior. anterior, Ajá. entre 7, que también es la frecuencia, y multiplicado por 3. Entonces yo digo, el límite inferior lo pasa igual que el 7, más a 16.1 le resto 12, me da 4.1, por 3 me da 12.3, entre 7 me da 1.7571. Lo sumo, resultado final, 8.7571. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que se llama rango interfractil? La diferencia que hay entre esas dos medidas. A una, usted le resta a la otra y lo pone positivo siempre. Porque usted está buscando distancia entre esos dos números. ¿Ok? Del 478 hasta el 8.7571, ¿cuánto hay de distancia? 3.9771 me dio a mí. Sí, eso también me dio a mí. Entonces, ese es el resultado final de esta explicación. Ese que está ahí abajo. ¿De acuerdo? Wow. Ese es el resultado final. Esa medida, el rango interfractil, para mí es la que es un poquito más trabajosa porque hay que calcular dos medidas de posición y restarla a las dos. Luego, como tenemos nuestra tabla hecha arriba, ya esto se resuelve de una vez. Desviación media para datos agrupados. Ya esto lo teníamos calculado, ¿verdad? Sí. Lo voy a quitar de ahí. Y la desviación media, sumatoria de X menos X barra por FI, ¿cuánto nos dio? Nosotros hicimos eso en la tabla. X menos X barra por FI nos dio 52.6956. Míralo ahí. 52.6956. Se divide entre el total de datos, que es 23, y eso se 23. llama desviación media. Ese valor entre 23, A mí me dio 2.2911. 52.6956. 69.56. 52.6956. 56. Entre n, que es 23. 23. Entonces, ¿eso da cuánto? 2.2911 me dio a mí. 2.2911. Es la desviación media.
que era simplemente dividir dos números porque lo teníamos calculado arriba. La varianza es dividir lo que hicimos arriba de último, que es la sumatoria de x menos x barra al cuadrado por fi, que dio ¿cuánto? Mírelo aquí. 158, 86, 82. Eso se divide entre n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? 22. 22. Entonces, 158.8682 Me da 7.222. 28, 89, 82. Entre 86, 22 82. a Es 86. 86, 82. Ok. Entre 22, que era 23 datos menos 1, ¿cuánto Ajá. da? 7.222. Y ese es el resultado final. Ese es el resultado final. Debe que después que la tabla está hecha no es difícil. Es dividir los números que tiene la fórmula. El otro que sigue se llama desviación estándar, que usted sabe que es la raíz cuadrada de qué. Desviación estándar. De la ¿qué? variancia. De la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. ¿Y esa es raíz cuadrada de cuánto? 7.22. Ok. Raíz cuadrada de 7.2212. Ahí está resuelto. Me ¿Cuánto da 2.6872. Esa es la variable, la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación es dividir ese número que encontramos, que se llama desviación estándar, que es 2.6872 entre la media aritmética, que nos dio 6.6956. 6.6956. El Ese siguiente. valor se multiplica por 100. ¿Cuánto da? Déjeme hacer. 2.872 entre 6.7956 es igual a 100. Profe, me dio 40.1338. Ok. Entonces, hasta ahí, eso era todo. Eso es el segundo examen parcial que ya va a estar disponible a partir del próximo sábado. Va a estar disponible, abierto el segundo parcial por una semana para que usted lo tome el día que guste. Este Profe, es su póngalo segundo completo para parcial. tirarle foto. Sí. Este es su segundo parcial. Aquí están las medidas. Ese por ahí. Y están las últimas 4 medidas calculadas. Medida de dispersión o variabilidad, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Aquí tenemos el rango interfractil calculado. Rango interfractil entre el decil 2 y percentil 70 para datos agrupados. Simplemente después que busco las dos medidas, simplemente las resto. Entonces, el maestro está pensando una estrategia nueva. Como el examen contiene la medida de posición también, voy a ponerlo a buscar dos medidas de posición allí. Y después que la busque, entonces que aquí no tenga que calcularla, sino nada más restarla. Medida van a estar calculada del otro lado. Entonces, ¿usted sabe qué significa todo eso de la tabla? Profe, ¿bien?
Eso yo le he dicho 20,000 veces, pero si alguien no sabe, avíseme, pregúnteme para yo decirle. Aquí tenemos las medidas que no salieron llenas, pero que las llenamos, ¿verdad? Y están para datos no agrupados, se hace esa tablita para la desviación media. Se hace esa tablita colocando todos esos valores uno debajo de otro. Se busca la media aritmética de los datos. A cada valor se le resta la media aritmética, se pone siempre positivo. Y luego todo eso se eleva al cuadrado para buscar la varianza. Entonces, eso era todo por hoy. Entonces, ustedes quieren la práctica ahora 3.2. Ya yo tengo clara mi duda, profe, Sí, por mi parte. Vamos a ver los demás. ¿Tienen clara la duda o no? Vamos a Profe, entrar, No, Vamos a porque entrar todavía me nuevamente. falta un poquito. Vamos a entrar nuevamente para Sí. revisar la Yo práctica. estoy clara de momento. Porque me interesa que le vaya bien. Vamos a entrar nuevamente, ¿ok?